Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos. En el programa de hoy ponemos nuestra atención en el drama humano que se está viviendo como consecuencia de la crisis de migrantes y refugiados que está dislocando el sistema de gobernanza fronterizo, sobre todo en los países de Europa Occidental y de Medio Oriente. En el programa de hoy analizamos la crisis de migrantes y refugiados en Centroamérica, la política del amurallamiento que han practicado muchos países de Europa Occidental, así como la narrativa que trae consigo Donald Trump. Por otro lado, también hablamos de la necesidad de crear un pacto mundial a favor de la migración segura, ordenada y regular. En la segunda parte del programa, un recuento legislativo de carácter internacional, así como tendremos nuestro comentario fronterizo y migratorio a propósito de la Asamblea General de Naciones Unidas que tiene lugar en Nueva York. Acompáñenos. Por primera vez en su historia, la Asamblea General de las Naciones Unidas convocó a una reunión de alto nivel con la intención de analizar y fomentar una mayor solidaridad internacional y apoyo en respuesta a los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes. En preparación de este evento realizado el 19 de septiembre de 2016 en Nueva York, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, presentó un informe en el que solicitó a los Estados miembros de las Naciones Unidas a realizar compromisos mundiales para garantizar la seguridad y dignidad de los refugiados y migrantes en los grandes desplazamientos, tanto en el tránsito como en su llegada. Asimismo, hizo un llamado para adoptar medidas para enfrentar sus causas y para promover la inclusión social a través de una campaña global contra la xenofobia, proponiendo la adopción de un pacto mundial sobre responsabilidad compartida respecto a los refugiados y exhortando además a iniciar un proceso para desarrollar un pacto mundial en 2018 para una migración segura, regular y ordenada. Los compromisos de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Refugiados y Migrantes, conocidos como la Declaración de Nueva York, incluyen el combate a la explotación y el racismo, la salvación de vidas en las rutas y asegurar que los procedimientos fronterizos sean acordes a los debidos procesos y en línea con el derecho internacional. La declaración también establece un marco de respuesta integral a la situación de los refugiados para ser aplicado como respuesta en los flujos a gran escala de refugiados o situaciones prolongadas. De forma paralela a los actos de la Asamblea General de la ONU, el 20 de septiembre de 2016, el presidente Barack Obama encabezó la Cumbre de Líderes sobre Refugiados, con el objetivo de fijar nuevos y específicos compromisos para ampliar las oportunidades de los refugiados en todo el mundo y apoyar a los estados que son los principales receptores. El próximo secretario general de Naciones Unidas tendrá como principal caballo de batalla enfrentar los desplazamientos masivos de migrantes y refugiados que han dislocado el sistema de gobernanza fronteriza, sobre todo en países de Europa Occidental y también de Medio Oriente. Se requiere forjar un nuevo pacto mundial a nivel migratorio entre economías industrializadas y naciones menos adelantadas en aras de favorecer a los migrantes, a los refugiados, a los asilados, los desplazados y también los apátridas. Con cifras récord en este tema, la atención se centrará en este 71 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, en esta reunión de alto nivel sobre migrantes y refugiados y también la cumbre de líderes que ha sido convocada por Barack Obama. En el marco del 71 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas se llevó a cabo una reunión de alto nivel sobre migrantes y refugiados y de manera paralela se llevó a cabo también un encuentro que convocó el mismo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sobre refugiados. Precisamente estamos viviendo la peor crisis de refugiados y migrantes desde la Segunda Guerra Mundial. Por ahí viene la gran importancia de este tema, Mark. ¿Qué opinas? Lo que estamos viendo es que los movimientos masivos de refugiados y de migrantes tienen un impacto enorme hoy en día en la sociedad internacional. Y específicamente si vemos el número de personas que fueron desplazadas forzosamente de sus hogares en nuestro informe sobre 2015, tendencias mundiales, lo que se ve es que tenemos hoy en día un número sin precedentes de personas desplazadas forzosamente. 65 millones de personas al terminar el 2015 vivían fuera de sus hogares a raíz de la persecución, a raíz de los conflictos armados, a raíz de la
la violación masiva de derechos humanos. Frente a ese panorama es muy importante entonces la solidaridad entre los estados, entre las sociedades, movilizar recursos y asegurar que hay respuesta adecuada a estas personas, evitar, por ejemplo, la xenofobia. La humanidad en general enfrenta un proceso muy novedoso que aunque se ha dado a lo largo de los últimos 100 años de manera permanente, pero realmente las últimas crisis políticas en países claves como Siria, que es el más conocido, pero varios países también de la región africana, han desbordado la presencia de grupos que han llegado de manera numerosa los últimos años, sobre todo Europa y Estados Unidos, pero en otras partes del planeta también. Entonces yo creo que esta es una de las cuestiones que ha hecho reaccionar a los distintos países, porque estamos hablando de presencia y de llegada de miles de personas, en algunos casos incluso, digamos, los circuitos, no tanto la llegada, pero ya es en millones. Ante esto, los diferentes gobiernos, bueno, pues economías más ricas del planeta, los que pretenden ser los gobiernos democráticos que inspiran y que liderean al planeta, pues tienen un reto enorme, hacer realidad lo que han pregonado todo el tiempo y tiene que ver con políticas de inclusión, de solidaridad, pero enfrentan un dilema. Y el dilema tiene que ver con que esta llegada masiva de personas que no son migrantes, son refugiados que buscan justamente salvar sus vidas de una situación de violencia extrema. Todos los días los titulares de la prensa nos estremecen con las historias de refugiados y migrantes que son muy difíciles de comprender si obviamos lo que está sucediendo actualmente en Siria. Según la ACNUR, la crisis siria es la mayor emergencia humanitaria a la que se enfrenta el mundo. El mismo Staffan de Mistura, el mediador de Naciones Unidas para las negociaciones de paz, nos advierte que existen 7.6 millones de desplazados internos y 4.2 millones de refugiados en países vecinos como Líbano, Turquía, Egipto e Irak. Un conflicto regional con intereses globales que ha desquiciado las fronteras de países vecinos y que ha alzado un sentimiento de miedo e inseguridad al interior de las fronteras ante la persecución política, racial, étnica, religiosa y una situación de pobreza generalizada y falta de oportunidades. Esta reunión de alto nivel de migrantes y refugiados en la Asamblea General de Naciones Unidas también tiene cabida y tiene lugar debido a la crisis en Siria, una crisis que, bueno, ahora estamos viviendo el cese al fuego debido a los pactos y a los acuerdos entre Rusia y Estados Unidos, pero Siria tiene la población de refugiados más grande del mundo. ¿Qué está haciendo el mundo para generar un pacto de gobernanza sobre lo que está pasando en Siria? La situación en Siria, la respuesta o la falta de una respuesta adecuada a la situación de refugiados sirios constituyen un llamado de atención para toda la comunidad internacional. No podemos seguir trabajando como lo hemos hecho en los últimos años. Lo que tenemos que ver es, primero, que hay más apoyo a los países en primera línea, los países que más reciben a solicitantes de la condición de refugiado y refugiados. El contexto de Siria es bien particular porque aunque ha habido muchas noticias sobre la llegada de sirios a Europa, la realidad es que la gran mayoría, la aplastante mayoría de los refugiados sirios están en países limítrofes, están en Turquía, están en Líbano, están en Jordania y hasta Irak, que tiene también un conflicto armado dentro de sus fronteras, ha acogido a varios centenares de miles de refugiados sirios. Pero esos países no pueden asumir solos las responsabilidades, tiene que haber apoyo desde el exterior. Tanto Rusia como Estados Unidos están negociando la posibilidad de ir juntos en alguna avanzada que tenga que ver con, digamos, pacificar de alguna manera, en el caso de Siria, la situación ahí. ¿Por qué? Porque está resultando ya costoso el tema de esta migración que llega porque no tiene opción. Entonces, yo creo que son las dos cosas. Números que no se habían visto, sobre todo de algunos países, nunca antes, y estás hablando también de una cuestión que afecta directamente a lo financiero en una situación de crisis. Esta es la primera vez que en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas se convoca a una reunión de alto nivel
sobre migrantes y refugiados. El propósito es crear un nuevo impulso para formular una respuesta internacional compartida y bajo un enfoque humanitario. Las cifras son alarmantes y han alcanzado un nuevo récord histórico. Según la ACNUR, al término del año 2015, había 65.3 millones de personas desplazadas forzosamente en todo el mundo a consecuencia de los conflictos, persecución y violencia generalizada. Poniendo las cosas en perspectiva, la agencia de la ONU señala que de ser país, todos los desplazados en conjunto representarían la nación número 21 del mundo, superando la densidad demográfica del Reino Unido. El punto aquí es que la reacción y, digamos, la gobernanza mundial lo que implica es hacer ciertos acuerdos, empezar a ubicar las posibilidades en términos de política estratégica entre los diferentes países y hacer acuerdos. Porque realmente lo que hemos visto es que los gobiernos han reaccionado lejos de hacerlo como bloque. Bueno, cada uno ha ido viendo, tanto por su interés nacional específico, pero también de acuerdo a su proceso electoral, cada coyuntura, ¿sí? Este tema ha levantado muchas cicatrices en la parte de los nacionalismos más burdos en Europa. También en Estados Unidos lo estamos viendo como un elemento que está en la retórica nacionalista muy alarmantemente. Siria no ha sido el único país que ha vulnerado las fronteras de países vecinos, aledaños y del mundo desarrollado. Afganistán, seguido de Somalia, se encuentran en segunda y tercera posición, además de tomar en cuenta la cifra total de desplazados y refugiados de Irak y Libia. El último informe de la ACNUR sobre tendencias globales indica que en los últimos 5 años han estallado o reactivado por lo menos 15 conflictos en los que también se apunta África, con el caso de Sudán del Sur, Nigeria, la República Centroafricana, así como la República Democrática del Congo, entre otros. Todos estos conflictos que siguen vivos y que producen todos los días nuevos desplazamientos. Muchos hablan de que, como la historia muestra, que hay una crisis económica que deriva en reacciones muy fuertes, muy nacionalistas, de cerrarse de bloque, como ocurrió efectivamente en los años 30, donde ascendió Hitler. Yo creo que justamente el poder hacer la referencia a la historia es lo que nos salva. ¿Por qué? Porque en ese mismo escenario tenemos elementos para poder reaccionar de manera inteligente y decir, a ver, ojo, no puede haber, y nos negamos a aceptar, que haya chivos expiatorios, que además no es real que pueden atribuírseles la culpa de un sistema global, que ojo, es interesante. Por ejemplo, en las elecciones estadounidenses, ¿quién reaccionó contra el libre comercio? No solo la derecha, que lidera a Trump, también la izquierda, que en su momento Bernie Sanders levantó. Entonces, no hay que ser tan ingenuos en pensar que es solo por una cuestión ideológica malsana. Ya lo ha dicho el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ¿se trata de una crisis de solidaridad? Entonces, eso implica resentimiento, por ejemplo, donde refugiados que tienen retos particulares, necesidades particulares de protección, asistencia, sean reubicados en otros estados. Implica también que tiene que haber mayor financiamiento y financiamiento más previsible de las respuestas humanitarias, pero también implica que tiene que haber más apoyo a las sociedades en los países que reciben refugiados. Doy el ejemplo de Líbano. En el caso de Líbano no hay campamentos, que es lo más adecuado. Lo mejor es que los refugiados estén más integrados en la sociedad. Pero eso también implica que los lugares donde llegan las personas tienen que recibir también asistencia. Entonces, lo que estamos promoviendo y lo que encontramos, de hecho, en la declaración que ha salido de Nueva York es un compromiso de involucrar a los actores de desarrollo para asegurar, por ejemplo, educación o oportunidades en el mercado laboral, de forma que hay beneficios tanto para la población refugiada como para la población local. Ante la peor crisis de refugiados y desplazados desde la Segunda Guerra Mundial,
es que vale la pena preguntarnos si esta crisis se trata de una cuestión de falta de solidaridad global o bien una crisis de números. El mismo Ban Ki-moon, el diplomático surcoreano y secretario general de Naciones Unidas, nos advierte que se trata de una crisis de solidaridad global. Por ello, apela a un nuevo sistema de gobernanza migratoria para enfrentar esta crisis y gestionarla desde un punto de vista de la dignidad de las personas, el derecho internacional y también la cooperación. Y es que lo que se requiere precisamente es distribuir la cuota de migrantes y de refugiados entre diferentes países, ascender el tema de la voluntad política, es decir, escalarlo en la toma de decisiones, incrementar los fondos y los recursos económicos, así como seguir adelante con toda la ayuda y la asistencia humanitaria. En muchos casos, a nivel global, estamos de acuerdo que no estamos frente a una crisis de números. Ahora, en algunos países sí, porque si vemos, por ejemplo, de nuevo en el caso del Líbano, cuando hay más que 25% de la población que son refugiados, eso se implica, tiene implicaciones muy fuertes para la sociedad y hace falta que los demás estados estén apoyando. Pero en cuanto a algunas regiones del mundo, está claro que en el pasado reciente, por ejemplo, en el caso de Europa, con la crisis de la ex Yugoslavia, había números mucho más fuertes de personas llegando. Entonces también hay que ver un poco la región por región y hay que ver dos cosas. Uno es número de personas que llegan versus la población local, podemos medir eso en términos per cápita, pero también qué implica en términos de la economía de un país. Por ejemplo, en Estados Unidos, insistir en la idea de que los otros son distintos a nosotros y por tanto son esos extranjeros, migrantes que han llegado a corromper, digamos, nuestro sentido de unidad. Cuando eso nunca ha existido, ¿no? Digamos, no lo ha sido nunca del todo en ese país, pero mucho menos los últimos 30 años, en la mayor bonanza también de ese país, quitando ya el dato de la crisis económica del 2008 para acá. Entonces, el escenario es interesante porque lo que muestra es la erupción de las opciones distintas, tanto abiertas, solidarias. I think that the educational rights and the broader human rights are interrelated. Right? It's important if we think about the support that our young people receive, it's not just to make sure that they are doing well in the economy, it's making sure that we are living up to our fundamental responsibilities as nations to support their success, to make sure that regardless of where our students are learning and living, that they have an opportunity to be successful. So this is why the memoranda that our nations, that the United States and that Mexico signed in education to improve the process by which students can re-enroll in Mexican schools is such an important process. And to begin to break down some of the barriers in terms of paperwork and information so that students that might be migratory coming back and forth from Mexico don't have an educational experience that is interrupted. A la crisis económica, climática, energética e hídrica a nivel mundial, también se le debe de sumar esta crisis de migrantes y refugiados que ha puesto a temblar las fronteras de muchos países de Europa Occidental. El profundo sentimiento del miedo y la incertidumbre que ha traído consigo un proceso de globalización asimétrico y dispar, pues ha hecho resonar un mensaje de que los migrantes son una amenaza a la estabilidad de los países. Nada más lejos de la verdad, porque hoy los migrantes se han convertido en verdaderos agentes del cambio social y en promotores e impulsores del crecimiento y el desarrollo económico. Esta crisis
está mostrando las muchas caras que no se habían visto de, digamos, lo que está afectando la globalización, la cuestión de la economía global, sobre todo para los que han sido altamente privilegiados, los países europeos, América del Norte, que, bueno, ha habido reacciones de todo tipo. No todo mundo se ha beneficiado de igual manera en esto que ha sido la que llaman globalización, por un lado. Pero por la otra, el tema de la desigualdad, que es el tema de esta época. Entonces, aunque hay grandes ganadores en los procesos económicos mundiales globales, también hay una desigualdad creciente que hace que haya muchísimos perdedores, sean sujetos en lo individual o naciones enteras que representan esa desigualdad, o lo que observamos como en casos como en México, donde son las desigualdades internas las que son más evidentes. Entonces, tienes razón que eso está dando lugar a, por un lado, apertura, mucha solidaridad, lo que en Estados Unidos se llama, por ejemplo, ciudad de santuario, una efervescencia, presencia y creencia sincera de la solidaridad, de la recepción, de la hospitalidad, y en leyes, no nada más en el discurso, también en leyes. Y por otro, tienes todo un discurso muy fuerte, muy violento, muy agresivo, a veces burdo incluso, en desconocer al otro. En este 2016 se puso de manifiesto un nuevo sentimiento aislacionista y antiglobalización que trajo consigo la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el llamado Brexit. Además, traemos también el fenómeno de Donald Trump en Estados Unidos, que ha puesto a temblar a México, Centroamérica y a todo el mundo con una narrativa nacionalista, xenófoba y localista. El nuevo ambiente político y económico generado por estos dos acontecimientos con repercusiones globales ha traído al centro del debate la política del amurallamiento y la discriminación de los migrantes, precisamente el chivo electoral. Las posiciones de Trump de construir un muro en la frontera, confiscar remesas y cancelar o renegociar el Telecan reflejan el malestar de la clase media estadounidense. La misma propuesta del muro con México, no olvidemos que tiene connotaciones de negocio para la industria militar de Estados Unidos, quien se ha retirado de las guerras en Medio Oriente. Frente al fenómeno del Brexit y de Donald Trump en Estados Unidos, precisamente en un momento electoral, con elecciones el próximo 8 de noviembre, se ha generado un ambiente político y económico internacional de nacionalismo, antiglobalización y de un rechazo a los migrantes y a los refugiados como los principales chivos expiatorios frente a la crisis económica y a los crecimientos anémicos. ¿Qué está haciendo la ACNUR para contrapesar y para erradicar esta percepción que no beneficia a nadie? Siempre ha sido importante hablar de lo positivo que pueden ser la llegada de refugiados para una sociedad. El mejor ejemplo, de hecho, es que siempre citamos es Einstein, que fue refugiado y que llegó a Estados Unidos. En el caso de México, también es importante recordar la gran contribución que hicieron los refugiados españoles en los años 30 y 40 y bueno, hasta hoy. Luego los refugiados que llegaron del Cono Sur, de Chile y Argentina en los años 70 y luego los guatemaltecos que llegaron en los años 80. Es decir, que los refugiados que llegan a una sociedad no vienen con las manos vacías, también vienen a contribuir. Entonces, esos son hechos importantes que habría que siempre recalcar y tratar de asegurar que no sea un tema politizado. Y cuando este es un tema que entra en el debate electoral, por lo general salimos perdiendo todos y en particular personas refugiadas. El fenómeno Trump hay que verlo de muchas formas y nos daría para mucho, pero por un lado está el líder que logra, digamos, aglutinar un discurso muy fuerte en Estados Unidos, tal vez de una minoría que fue creciendo, eso también es real. Pero esa minoría que representaba la opción más extrema dentro del Partido Republicano tomó forma en Trump y jaló. Eso es por un lado, pero hay una fuerza muy potente en Estados Unidos de la derecha, y no necesariamente de la derecha extrema, pero que ya se juntaron estas partes, que justifica el discurso que tiene que ver con las mujeres, con las minorías, con la migración, con la diversidad incluso, que ha sido el signo de los derechos civiles en Estados Unidos desde hace varias décadas. Entonces,
también hay que verlo como un tema no solamente del personaje, que para los mexicanos en general nos resulta odioso y por eso fue tan violento verlo en nuestro propio país, en la casa, digamos, nuestra casa presidencial. Eso creo que lo vemos mucho en términos del personaje, pero hay que tener muy claro que abandera todo un discurso, decía yo, que ha ido creciendo y que del otro lado también es interesante y echarle ojo a todo ese discurso que se ha construido durante décadas, que hoy se va a echar a andar con las elecciones. Un discurso que apela a la solidaridad, a la diversidad, a la multiculturalidad, no solamente en discurso, en leyes. Well, I can't comment on any opinions around President Trump or his policies. I can only say I think I am encouraged beyond that. There is a lot of collaboration and work that values our students and values them as assets. The last thing we need to do is wall our students in. We need to be able to make sure that they are supported and celebrated and that we are working toward their success regardless of where they are. And so there are a lot of teachers, school leaders, policymakers at the state and local level that are gathered here at this conference today to focus on that work in a very serious way, and it gives me great hope, and I think we can make great strides together. Frente a una crisis de migrantes y de refugiados sin precedente, el año pasado se construyeron más de 10 muros para disuadir la migración. ¿Podrá ser abolida y declinada la migración con vallas, alambres y militarizaciones fronterizas? La experiencia nos señala que estos obstáculos no han conseguido frenar los flujos masivos de inmigrantes. Debemos de recordar que en épocas de elecciones, los muros y las vallas son los instrumentos preferidos de los partidos xenófobos y de ultraderecha para contener la marea de los desarraigados. Ciertamente en estos años hemos visto levantar el cerco fronterizo entre Hungría y Serbia, entre Hungría y Croacia, la valla que separa a Grecia y Macedonia y la construcción de un muro entre Austria y Eslovenia. Por si fuera poco, continúa el alzamiento de una pared muy alta entre Croacia y Serbia. Estos muros a los que tú aludes, que son la representación más burda, más vil de la idea de que podríamos amurallarnos y seguir siendo tan puros como éramos, como si lo fueran, ¿no? Creo que esto está en la mayoría de los países, o sea, en todos los países hay estos nacionalismos patrioteros, nadie puede estar a salvo ni creer que no ocurren en el vecino, ¿no? En el vecino está pasando esto. Creo que hay que estar atentos porque no está pasando así, aunque ciertamente hay países donde estamos viendo reacciones muy fuertes avaladas por el mismo gobierno. O sea, no hay una discusión desde el gobierno, sino avalándolo desde el gobierno. Ejemplo, bueno, lo que ha pasado con Hungría, Austria, también ha tenido reacciones muy fuertes en este tema. Bueno, lo que está comprobado es que la contención por sí sola nunca funciona. Las personas que necesitan protección deberían tener acceso al territorio donde pueden tener seguridad, pero en el caso que hay una muralla, buscan otras formas. Eso implica, por ejemplo, que acuden a traficantes, ponen sus vidas en riesgo al tratar de cruzar por rutas más peligrosas. Y eso tiene consecuencias nefastas en términos de riesgos para las personas y muertes, pero también porque va fomentando la delincuencia organizada. Entonces, en cualquier situación, los estados tienen la posibilidad y la responsabilidad de controlar sus fronteras, pero lo tienen que hacer de una forma que respeta también los derechos de las personas y asegurando que hay salvaguardas de protección, para asegurar que las personas que vienen buscando protección como refugiados tengan esa protección. Well, I can't speak to the broader global perspectives around xenophobia. I can say that, it is time for us as a world, certainly from our respective perspectives as nations, but as a world to celebrate multilingualism, to celebrate diversity, to celebrate
binationality and multinationality as an important asset to a global world, to a global economy. And there's no room for xenophobia in the development of a stronger country and a stronger economy. And we've learned that lesson, I think, time and time again. So part of the values that we are reaffirming here today between our two countries is to think about how we can support pluralism, support bilingualism, support biliteracy, and ultimately celebrate our binational students as assets to both of our countries, not as deficits. En África también se han construido una serie de muros para marcar una diferencia. La valla fronteriza entre Marruecos y Argelia, el cerco de seguridad entre Somalia y Kenia, así como la valla que divide a Túnez y Libia, son varios ejemplos. Por otro lado, América Latina no se salva de este sentimiento de inseguridad. Entre Paraguay y Argentina se ha construido una enorme pared para dos países que comparten frontera, una política, por cierto, totalmente incongruente y a contrapelo del espíritu del Tratado de Asunción, que favorece la integración entre dos países miembros y fundadores del Mercosur. Europa vive un momento dramático y la disyuntiva se hace presente. Mientras que la Unión Europea puede salvar millones y millones de vidas de regímenes dictatoriales y despóticos y de seguir practicando los pilares de la libertad, la igualdad y la solidaridad, hay otros actores y otras voces que buscan favorecer a los grupos que están habilitando el racismo y también el discurso de odio. Lo que está sucediendo ahora en Europa es que hay un profundo miedo y de inseguridad hacia el proceso de islamización que está siendo leído por los europeos como una amenaza a su estabilidad y al hombre blanco anglosajón. Ahora, el tema de xenofobia sí es una preocupación grande, no es una preocupación de ahora, es una preocupación de hace muchos años. Lo que hemos visto es que cuando hay más orden en las llegadas de las personas, eso también brinda más confianza a las poblaciones de que la llegada de refugiados no implica un riesgo. Concretamente, con la llegada de un número importante de refugiados, tiene que haber, en primer lugar, registro. Tiene que haber estudio de los casos para asegurar que las personas que están llegando sean realmente refugiados, que cumplen con los elementos de la definición internacional de quién es refugiado. Ese tipo de orden ayuda también a combatir a la xenofobia. Que muchos países han demostrado que han hecho bien la tarea, que después de todo, durante años se ha hablado de integración, de hospitalidad, de solidaridad, y los ciudadanos de estos países, aunque lo que nos llega es así la reacción más xenofóbica, pero también ha habido reacciones muy solidarias, muy amigables, muy respetuosas de la situación de la que provienen los refugiados. Entonces, ¿qué le toca a los gobiernos? Bueno, ir empatando tanto a grupos de extrema derecha que están reaccionando y levantando también las cuestiones electorales en estos países. Pensemos en el país que tú quieras, pero ahorita se me ocurre Francia, cómo ha avanzado la extrema derecha con ese discurso, pero también tienes rasgos y momentos, bueno, de mucha solidaridad, donde la población en algunos pueblos, en algunas comunidades, ocurrido también en España, sale en defensa de algún caso específico para impedir deportaciones o permitir que los niños accedan a la escuela, lo que también habla de esta cuestión de mucha presión. Levels of communication and collaboration are so important to supporting the success of our students who are migratory. We need strong agreements, strong memoranda of understanding, and a set of policies that our countries can work collaboratively on and together on to be able to support their success. So that's what we're talking about today. We're talking about agreements between states like California and Baja California, aquí en el país de México, who are exchanging teachers and exchanging lessons and exchanging resources so that migratory students are well supported on both sides of the border.
We're talking about agreements between the Mexican government and places like Oregon and Nebraska and other states in the United States that are focused on making sure that the transition for migratory students from those states and back to those states are seamless transitions, and that we begin planning earlier for the success of our students. So all of those are in the spirit of doing a better job of making sure that young people have the support they need as they move across the border. Mientras que Europa tiene una respuesta disímil y dispareja frente a la crisis de migrantes y refugiados, en Centroamérica estamos viviendo una crisis por los desplazamientos humanos que están relacionados y vinculados directamente con la escalada de violencia que se practica en grandes proporciones. No olvidemos que en Centroamérica estamos enfrentando la crisis de los migrantes, los refugiados, los asilados y también los desplazados. Tristemente, Centroamérica se ha convertido en el hogar de las ciudades más violentas del mundo. Ahí tenemos dos ejemplos muy claros: San Pedro de Sula en Honduras, así como San Salvador, que es la capital de El Salvador. Estas dos ciudades cuentan con altos niveles de homicidio y también de feminicidios. En Centroamérica también tenemos preocupaciones serias de protección. O sea, no es únicamente lo que está pasando en Medio Oriente o África hoy en día, sino también aquí en esta región tenemos retos muy importantes en cuanto a protección de refugiados. Y concretamente lo que está pasando es que en El Salvador, en Honduras y Guatemala hay violencia causada por grupos criminales transnacionales, las pandillas, que tienen gran poder en muchas comunidades, y frente a eso muchas veces las personas no encuentran protección de sus propios estados, y eso hace que tienen que salir. Hemos visto en los últimos años entonces que muchos han llegado a México, pero no solo a México, sino también a Estados Unidos y ahora también Belice y Costa Rica, Panamá, Nicaragua también están recibiendo un número importante. Las Américas están viviendo una crisis de migrantes y de refugiados que está tocando las puertas de la cooperación y del derecho internacional. Esto no sucede nada más en África y Medio Oriente, sino cobra lugar en nuestro continente, en los países conocidos como el Triángulo del Norte, es decir, Guatemala, Honduras y El Salvador, cuando miles de mujeres, jóvenes y niños huyen de la violencia y agresión sexual que practican las bandas delictivas. Ante la falta de un Estado de Derecho y un enorme vacío de poder, el desplazamiento forzado ha cobrado nuevas dimensiones. Según la ACNUR, en los últimos 2 años, las solicitudes de asilo provenientes de estos 3 países aumentaron un 92%, pasando de más de 24,000 en 2014 a una cifra equivalente y superior a los 54,000 en 2015. México ha sido un país activo y dinámico frente a esta problemática regional. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Se ha mostrado interesado? ¿Qué decisiones han facilitado el proceso? Por ser un problema regional, lo que hicimos fue de llamar a una mesa redonda regional para enfrentar el problema, donde estuvieron todos los gobiernos desde Panamá hasta Canadá, incluyendo Estados Unidos, Canadá, y también los gobiernos de los países de origen. De esa reunión salieron primero un reconocimiento de la naturaleza del problema, que sí, la violencia está causando la salida de muchas personas, pero 2, también vimos compromisos concretos de varios gobiernos para enfrentar el problema. En el caso concreto de México, hay un compromiso de fortalecer la respuesta y el sistema de asilo, respuesta a protección de refugiados en el país. Hay un compromiso de estudiar e implementar alternativas a la detención, evitar que las personas que solicitan la condición de refugiado en México, o sea, personas que vienen huyendo de violencia, no estén en estaciones migratorias. Y también hay un compromiso de fortalecer la protección de niños y niñas.
Tenemos un problema muy serio, todo el mundo, pero especialmente México, porque México respecto a Centroamérica es su territorio natural, digamos en términos de solidaridad, de cultura, de historia, pero también en términos de geografía. Y la otra es que aunque la migración, que hasta hace relativamente poco cruzaba por nuestro país con rumbo a Estados Unidos, cada vez más por la situación en la frontera norte, porque México ha asumido un papel de policía migratorio de Estados Unidos, se va quedando en nuestro país, y también porque México ofrece oportunidades, digamos, frente a la situación realmente catastrófica de algunos lugares de Centroamérica. Ojo, también Centroamérica es una región, no todos los países tienen la misma situación y hay lugares dentro de cada país que también tienen situaciones de mucho más, digamos, violencia extrema que obligan a la gente a salir. Y por tanto acá el debate se empieza a volver no tanto en términos de migración, sino de la reacción frente a un refugio obligado por causas de violencia extrema. La crisis humanitaria no solamente toca las puertas del Medio Oriente y países de África, sino precisamente en Centroamérica con los países del Triángulo del Norte. De acuerdo a la advertencia de Naciones Unidas, los desplazamientos forzados en estos países se han convertido en una crisis humanitaria, pues familias enteras buscan refugio para escapar de los abusos y atropellos que cometen las pandillas y grupos criminales. Ya no estamos hablando de crisis migratorias cobijadas por causas económicas, sino de dramas humanos sustentados cuando barrios enteros se encuentran controlados por grupos criminales armados y que atacan con violencia, persecución, ataques sexuales y también violaciones a sus mujeres. México tiene un papel, siempre lo ha tenido, pero en este momento central en la geografía de esta región. En otra época México ha tenido además un papel también de liderazgo que tiene que recuperar, que tiene que volver a hablar con estos gobiernos donde tiene que servir como de apoyo fraternal, amistoso, sin hacer el juego solamente de policía migratorio, porque eso no está llevándonos a ningún lugar y desafortunadamente la crisis política y económica junto con la violencia extrema que se vive en algunas partes de esos países, bueno, permite entender que México inevitablemente tiene que jugar un papel, y lo estamos jugando de alguna manera frente a este conflicto. No es Siria y no debemos de permitir que llegue a eso, porque realmente el caso de Siria es catastrófico. Se habla casi de 4 millones de personas que han salido de Siria y de ciudades devastadas. Pese a que el ACNUR ha elaborado una respuesta integral para enfrentar los desplazamientos forzados de personas en Centroamérica, en conjunto con actores de la sociedad civil y actores del Estado, lo que se requiere y se sigue necesitando es empoderar esta capacidad y voluntad política, así como incrementar los recursos económicos. Mientras que estas crisis se gestionan día con día, valdría la pena preguntarse sobre las verdaderas causas que están motivando esta violencia desmedida en Centroamérica. Y ahí pues juega un rol la pobreza, la marginación, el desempleo, la falta de acceso a la educación, como los verdaderos factores dislocantes de la estabilidad de los países. Well, we know we have thousands of migratory students who move across our borders every day. We're here today exploring the conditions and the issues that are important for our Mexican students who move between the United States and between Mexico. And we know we have and we share a responsibility to make sure that those students are supported, that they have great teaching, and that we support the teachers that work with those students, and that we do all we can to forge policies and forge agreements between our countries and between the states within our countries to better serve those students. So we have 420,000 students that are binational, binacional, entre Mexico y los Estados Unidos. And our job here is, and our work today is to explore how we can strengthen our partnerships and our levels of communication to ultimately help all of those students be successful.
Las deportaciones en el periodo de Obama han sido muy fuertes respecto a toda la historia anterior de nuestra relación. No han parado, y ese es un dato importante que tendríamos que tomar nota nosotros los mexicanos. El retorno obligado no ha parado y quien no ha reaccionado a eso es México. Desde mi punto de vista, México se tendría que preparar ante el peor de los escenarios, por pura proyección, simplemente por tener elementos que pudieran hacernos reaccionar como país, como sociedad, como gobierno, porque, por ejemplo, una de las cosas que estamos discutiendo ahora tiene que ver con la inclusión de los niños a las escuelas. En México llega un niño y si no es el periodo, digamos, normal, no puede entrar a la escuela. Eso no ocurre en Estados Unidos, ¿eh? Entonces, hay pequeñas cosas que significan mucho en la vida de una personita y en México no nos estamos preparando. Mark, sabemos que en esta Asamblea General de Naciones Unidas se busca una resolución que abone a un pacto mundial a favor de la migración segura, ordenada y regulada. ¿Cuáles van a ser los acuerdos que se tomen entre las economías emergentes y las potencias centrales? Reiterar los derechos de las personas refugiadas. Eso puede parecer algo muy básico para el público, pero la verdad es que tenemos una lucha continua para asegurar que los gobiernos reconozcan, respetan los derechos de las personas refugiadas. Eso implica, en primer lugar, el tema de acceso al territorio. Si alguien viene huyendo de un conflicto o de persecución, la primera respuesta de un gobierno debe ser dejar entrar a esa persona y estudiar su caso. Pero tenemos siempre problemas en hacer respetar ese derecho. Segundo, está el tema del resentimiento. Asegurar que si un gobierno enfrenta un movimiento masivo de refugiados, que ese gobierno no esté solo, para que las personas refugiadas puedan llegar a un país seguro sin utilizar redes de criminales de tráfico de personas y pueden encontrar condiciones de recepción seguras y dignas y posibilidades para la integración local. Escuchemos el comentario de Federico Lamont sobre esta cumbre de alto nivel de migrantes y refugiados. Cuenta regresiva de un decenio. Ban Ki-moon al frente del máximo órgano multilateral, Naciones Unidas. Ban Ki-moon logró en mayo de 2016 un acuerdo que culmina con el Pacto de Refugiados 2018, que entraría en vigor el 1 de enero del 2018 y también incluye responsabilidades para los poco más de 190 Estados miembros de ONU y también los 5 del Consejo Permanente del Consejo de Seguridad. Este acuerdo se remonta a Ankara, Turquía, el pasado mes de mayo, cuando Ban Ki-moon suscribió con 35 secretarios de exteriores de los integrantes de Naciones Unidas un acuerdo de buena voluntad que, entre otras cosas, permite ofrecer certidumbre, pero también un ingreso de sobrevivencia a los inmigrantes procedentes de Siria, Líbano en algunos casos, Afganistán, Irak y particularmente el saharaui, sin olvidar el sureste de Sudán. Para ellos las oportunidades están canceladas a partir de condiciones internas que viven en sus países de origen. Ellos mueren lamentablemente y la cifra va a alcanzar una condición sin precedentes en este 2016. Por ejemplo, hay una contabilidad de la muerte para los sirios, 3.600. También para los afganos e iraquíes, 2.600 o 750. Y en el mejor de los casos, afganos e iraquíes lograrán encontrar un punto de asentamiento
en Jordania, que ya cuenta con poco más de 1.250.000 y ya no hay capacidad para atenderlos. Pero si este acuerdo que culmina con el Pacto de Refugiados 218 incluye también la certeza de que cada país integrante del Consejo de Seguridad y la Asamblea General cumplan con su cuota de inmigrantes, la humanidad va a avanzar, particularmente la aldea global. Y me refiero específicamente a Estados Unidos, que deberá en el corto plazo dar entrada a 10.000 inmigrantes sirios, sin pensar que estos tengan alguna ideología o no. Estados Unidos tendrá ese carácter de buen vecino a partir de un acuerdo vinculatorio suscrito con Naciones Unidas. Si esto no sucede, entonces la labor llevada a cabo por el secretario general quedaría como una labor de buena voluntad y relaciones públicas ante un Consejo de Seguridad que cada día es más reacio al trabajo y desempeño de los secretarios generales. Pero el sucesor de Ban Ki-moon tendrá la tarea de dar continuidad y el tiempo para él inicia desde mediados de enero, cuando jure ante el Consejo de Seguridad y la Asamblea General en su conjunto para este tema. Mientras tanto, no podemos aceptar la muerte de afganos, iraquíes y sirios en el Adriático Egeo, porque esto es un delito de lesa humanidad. Llegamos al fin de Vértice Internacional. Soy Rina Musali. Como siempre les recuerdo que este programa se transmite todos los martes a las 21 horas y en repetición los sábados a las 19 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.